¿Preparado? El apellido que hay en ese volante debería decirle que nací preparado. Arranque. Con el paso de los años, el cine ha ido cada vez más deprisa. Ahora mismo todo es tan sencillo como abrir Avid o Premiere, soltar los brutos, cortar, cortar y... ¿cortar? Todo es más sencillo, salvo que no lo es. Es más o menos ahora cuando los no iniciados suelen ensuciarse los pantalones. Esta semana veremos cómo funciona la ley del eje, fundamental para la continuidad en el cine, a través de las secuencias de Le Mans 66. Así que vamos allá. En torno al año 1900, se empezó a usar el corte en el cine como una herramienta narrativa. En la película Kid Auto Races at Venice, dirigida por Henry Lerman y protagonizada por Charles Chaplin, ya se construía el espacio fílmico a través del montaje por corte de una manera más estática. Lo que sigue uniendo al cine clásico con el actual son las bases que sentaron estas películas, que dan lugar a lo que hoy conocemos como las reglas del cine clásico. Para hablar de la ley del eje o regla de los 180 grados, es fundamental el montaje por corte. Cuando en el cine comenzó a realizarse ese tipo de montajes, se pasaba de un plano a otro literalmente por un corte. La cuestión es que esto aportaba gran dinamismo a las secuencias, algo que no se había visto hasta ahora en el cine clásico. Ahora mismo estamos muy acostumbrados, pero ¿cómo construimos esta clase de secuencias sin desorientar al espectador? Una vez tenemos el primer plano y hemos situado a Ken dentro del coche, podemos ver cómo se crea la primera posición de cámara de la que parten dos posibles semicírculos. Cada uno nos da un espacio de 180 grados para desplazar la cámara, como si fuera la esfera de un reloj. De esa manera, podemos mover la cámara para realizar saltos de plano, siempre que haya un mínimo de 30 grados entre salto y salto, evitando crear planos consecutivos con muy poca diferencia de posición que puedan desorientar al espectador. Esto se conoce como regla de los 30 grados. Pero para alternar entre ejes siempre puedes poner la cámara en el eje 12 o el eje 6 del protagonista para poder cambiar de lado. Esto también es posible a partir de insertos de plano, como en las escenas de boxes durante las secuencias de carreras. Bien hecho, Ken. Dos de las herramientas que hacen que esta dinámica sea posible son el eje de movimiento y el eje de miradas. El eje de miradas es muy simple. Consiste en la línea que se crea a través de la mirada de los personajes. Esto se ve mucho en las secuencias de diálogos, donde un personaje que está situado a la derecha mira a la cámara que está a la izquierda y viceversa. Gracias a esto se pueden crear escenas como el diálogo entre Ken y Molly. En este caso, tenemos tres cámaras dentro del coche. La cámara A, de Ken, la cámara B, de Molly, y la cámara C, detrás de los asientos delanteros, que nos ofrece un plano general de los dos. Empezamos la escena viendo la cámara de Ken, que en el primer plano no le dirige la mirada a su mujer, pero en la siguiente cámara, Molly sí le dirige la mirada, creando ese eje que sostiene el montaje de los planos durante el diálogo, y que además, casualmente se enmarca en un semicírculo de 180 grados. Molly. Es una pregunta sencilla. Te he respondido, ¿no? Aunque dentro de las secuencias también es muy necesario el eje de acción, que se crea a través del personaje y el movimiento que realiza dentro del plano. Habitualmente en montaje lo que se hace es que en un plano el personaje está realizando un movimiento y en el siguiente plano se realiza un movimiento similar, no tiene por qué ser el del personaje, puede ser de otra cosa. Por ejemplo, tenemos este plano de Ken que realiza esta curvatura con el volante al hacer una curva, y en el siguiente plano tenemos el coche haciendo el mismo movimiento dentro del plano. El circuito es el escenario en el que se desarrollan las secuencias de carreras, y donde cada curva o adelantamiento suponen un movimiento. Cuando el movimiento de un plano coincide con el del siguiente, se crean los llamados match cuts, y hace que el movimiento cree la sensación de continuidad. Los adelantamientos dependen bastante de este recurso, donde el movimiento de los coches es lo que les permite saltar de un plano a otro de una forma mucho más fluida. De esa manera, podemos saltar a cada posición de cámara y configurar el espacio cinematográfico sin desorientar al espectador. Una vez estamos dentro del circuito, las escenas de adelantamientos tienen que transmitir tensión y velocidad. Para poder conseguir esto, primero establecemos el movimiento de los coches dentro del plano. Esto marcará toda la continuidad de la escena. Después, pasamos a los personajes, que están centrados en la conducción, con su eje de miradas hacia adelante. Pero en el momento en que se produce el adelantamiento, se cruzan el eje de sus miradas, y ahí creas la tensión, uniendo el eje de movimiento, el eje de miradas y enlazando a través del eje de los personajes.
Por eso la continuidad en el cine es tan importante. Muchas veces no todo es tan fácil como una escena de diálogos con un esquema relativamente sencillo. En ocasiones, las revoluciones de la película te obligan a llevar esto a un nuevo nivel. Pero esto ha sido todo por esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a like, que lo compartáis y que nos sigáis en nuestras redes sociales. Comentad vuestra secuencia favorita de Le Mans en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Yo soy César y esto es Timeline. ¡Fíjate en esto!